Buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos alegres estando aquí en la casa de nuestro Dios? Amén, ¿verdad? Como dice el salmista David en Salmos, ¿cómo dice? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Y voy a invitar, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 20. ...19 y 20... capítulo 20 de Ezequiel, 19 y 20. Vamos a ver también cuando ya lo tengan, hermanos. Dice: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Vamos a poner los días, hermanos, para hacer la oración. Padre bendito, que tu morada está en los cielos, Señor Santo. Santo, santo, santo es tu santo nombre, Señor. En esta hermosa hora, Padre mi santo, nos postramos ante tu presencia, Señor Santo, porque usted es nuestro Dios, usted es nuestro Padre, usted es nuestro Rey, usted es todo para nosotros, Señor. Gracias, Padre mi santo, por ese grande amor, por esa gran misericordia que has tenido por cada uno de nosotros, Señor Santo, al enviar a su Hijo unigénito, Padre mi santo, para que todos, Señor Santo, que en Él creamos, Señor, tengamos la vida eterna, Padre mi santo, el cual, Señor Santo, usted con ese propósito creó al hombre, Padre mi santo, para vivir eternamente, Señor. Pero el pecado entró en este mundo, Padre mi santo, y como dice Pablo, Señor Santo, porque la paga del pecado, Señor Santo, es muerte, Señor. Así que nosotros, Señor Santo, tenemos que pagar por medio de nuestra muerte, Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo ya dio su vida por cada uno de nosotros, Señor Santo. Y Él nos ofrece, Él nos invita, Él nos dice que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es el todo, Señor Santo, el cual nosotros podemos poner nuestra mirada en Él, Señor Santo, y podemos ser salvos, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi santo, que usted perdone nuestros malos pensamientos, malas acciones, actitudes, Señor Santo. Límpianos y lávanos de toda maldad, Señor Santo. Purifícanos, Señor Santo, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi santo, por los hermanos que vienen en camino, Señor, que aprecies los pasos de ellos para que puedan estar aquí, también gozando de tu santa presencia, Señor Santo. Y por los que no han de venir, Señor Santo, ayúdalos, Señor Santo, en cada situación, en cada momento en el que se encuentren, Padre mi santo. Te pedimos, Padre mi santo, por aquellas personas que están muriendo, Señor, por aquellos enfermos, Padre mi santo, por aquellos, Padre mi santo, que están pasando hambre, Señor, por aquellos, Padre mi santo, que no te conocen, Señor Santo, y que no han conocido el camino de la salvación, Señor. Ayúdanos, Padre mi santo, a predicar tu palabra, Señor Santo, y a buscar a esas ovejas que están perdidas, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi santo, que en esa hermosa hora, Señor, que este mensaje, Padre mi santo, que toda palabra que salga de mí, Señor Santo, no sea mía, Señor, sino tuya, Señor Santo. Te pedimos que abra nuestras mentes, nuestros corazones, y que podamos entender de tu palabra, Señor Santo. Te pedimos, Señor Santo, que te quedes con nosotros en cada corazón y en cada mente, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. En esta hermosa noche vamos a estudiar acerca del sábado al domingo, ¿verdad? Y vamos a ver desde qué año comenzó a guardarse el día domingo en vez del día sábado. ¿Y qué es lo que dicen
los que guardan el día domingo y qué autoridad tienen, ¿verdad? Al cambiar este día, en vez de guardar el sábado, guardan ¿qué? El día domingo, ¿verdad? Ahora, la Biblia declara que un poder religioso echaría la verdad, ¿por dónde? Por tierra. Eso lo encontramos en Daniel 8:12. Y trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vemos, hermanos, que el poder es Babilonia, ¿verdad? Roma pagana, Roma papal. Ese poder, empezando con este hombre, Constantino, que cambió este día. ¿Y por qué lo cambió? Una de las cosas es de que este hombre en ese año andaba ¿qué? Matando a los cristianos, persiguiendo a los cristianos. Y como vemos, ¿verdad? En las historias de que este hombre mandaba matar 1000, ¿y cuántos se convertían? 10,000 más. Y así conforme iba matando, se iba ¿qué? Multiplicando. Entonces este hombre no podía acabar con los cristianos. Entonces, él lo que pensó en su astucia. Sabemos que la palabra astucia, ¿quién lo usa únicamente? Satanás. Porque, ¿cómo engañó Satanás a Eva? Con su astucia, ¿verdad? Entonces vemos que la astucia de este hombre es de decir, yo me vuelvo cristiano. Pero la pregunta es, ¿este hombre lo decía de corazón o lo decía de labios para afuera? Lo decía de labios para afuera. Yo me voy a hacer cristiano, pero cristiano a mi manera. Yo como soy el emperador, yo voy a cambiar el día de adoración. En vez de que se adore el día sábado, vamos a adorar todos en el día domingo a Dios. ¿Verdad? Desde ese momento empezaron ¿a qué? A surgir los cambios. La primera ley dominical fue creada por Constantino, emperador romano, el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Constantino era pagano y adoraba ¿a quién? Al dios Sol en domingo. En inglés, domingo es Sunday, día del sol. Trajo el cristianismo a esta costumbre, ¿verdad? Pero ¿con qué? ¿Con qué objetivo la trajo? Es de que él, bueno, pues en primer lugar, la profecía se tenía que cumplir. Que se levantaría un poder, que ese poder iba a cambiar ¿qué? La ley de Dios, ¿verdad? Los tiempos y la ley de Dios. Entonces, él estaba cumpliendo con esa profecía. Pero por otro lado, como veía él de que él seguía matando, pero a la vez de matar, se iban ¿qué? Multiplicando más también. Entonces, su astucia lo llevó a hacer eso, de cambiar, de hacerse cristiano y de cambiar la adoración del día sábado al día domingo. Ahora, la Iglesia Católica adoptó oficialmente la observancia del domingo en el año 364 después de Cristo. Ahora, en el concilio de Calcedonia, el Papa es tan grande autoridad, poder, que él puede modificar las leyes divinas. Vimos en el estudio pasado, hermanos, de que ningún hombre puede quitar ni añadir nada de la Biblia. No puede, ¿verdad?
Entonces, vemos, ¿verdad? Aquí como le dije la otra vez, ahí vemos, ¿verdad? Lucius Ferraris, y quieren apúntelo para que ustedes se den cuenta. Lucius Ferraris, Pronta, Biblioteca, tomo 6, página 26. Ahí no está completo, pero yo se lo estoy dando completo. Lucius Ferraris, Pronta, Biblioteca, tomo 6, página 26. Ahí vemos que en este libro la Iglesia Católica dice claramente que la autoridad, ¿quién la tiene? El papado, que él puede quitar, que él puede añadir. Ahora, hermanos, muchas de las religiones hoy en día han adoptado la observancia del día domingo. La pregunta es, ¿están tomando los mandamientos de la Biblia o están tomando los mandamientos de la Iglesia Católica? Están tomando los de mandamientos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, hermanos. Incluso nosotros, aunque nosotros no adoramos como ellos adoran a Dios en el día domingo, pero nosotros estamos agarrando también costumbres de la Iglesia Católica. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál es el cuarto mandamiento que ellos pusieron? Es el tercer mandamiento. ¿Santificarás qué? Las fiestas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos en el día de San Valentín? ¿Lo celebramos? Bueno, pues decimos que no lo celebramos, pero ahí a escondiditas sí lo celebramos, ¿verdad? Día de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, todo esos son mandamientos ¿de qué? De hombres. Entonces, hermanos, si nosotros estamos diciendo de que no estamos agarrando cosas del humanismo, déjenme decirle que sí los estamos haciendo. ¿Por qué? Porque a nosotros, al celebrar todas esas fiestas, estamos obedeciendo lo que la Iglesia Católica está diciendo. ¿Santificarás qué? Las fiestas. Estamos cayendo en el mismo hoyo que los demás, ¿verdad? Pero hoy en este día vamos a hablar acerca del sábado al domingo. No salgamos del tema. La Iglesia Católica adoptó oficialmente la observancia del domingo en el año 364 después de Cristo en el Concilio de Calcedonia. El Papa es de tan grande autoridad y poder que él puede modificar las leyes divinas, ¿verdad? Es lo que ya vimos. Ahora, aquí en este documento dice, en cuanto al cambio de la observancia del sábado judaico al domingo cristiano, quisiera llamar la atención a los hechos. 1. Que los protestantes, quienes aceptan la Biblia como su única regla de fe y religión, deben por todos los medios regresar a la observancia ¿de qué? Del sábado. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estamos de acuerdo con eso. De que todos los protestantes que aceptamos la Biblia como nuestra única regla de fe y religión, debemos todos los medios regresar ¿qué? A la observancia del sábado. Pero que hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo los protestantes? Agarran el día que puso la Iglesia romana. El hecho de que no lo hacen, pero por el contrario, observan el domingo, los pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. O sea, de que si nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos y decimos
Si aquí en la Biblia dice que es el día sábado que debemos de guardar, ¿por qué muchas iglesias agarran la Biblia y dicen que es el día domingo? Exactamente, lo pone en ridículo a los ojos de todo hombre pensante. Segundo punto, nosotros los católicos, dice, no aceptamos la Biblia como la única regla de fe. ¿Cómo? Dicen que los católicos no aceptan la Biblia como ¿qué? Como regla de fe. Hermanos, nuestra Biblia, la palabra de Dios, debe de ir delante de nosotros. Nosotros no podemos ir delante y después la Biblia. Como dice en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué? Y lumbrera ¿qué? Mi camino. Entonces, si usted lleva la lámpara para alumbrar en la oscuridad, ¿a dónde tiene que ir la lámpara? Adelante, no tiene que ir por atrás. Atrás, ¿cómo va a mirar? La Biblia tiene que ir por adelante. Pero ahí, ¿qué es lo que dice? No aceptamos la Biblia como la única regla de fe. Además de la Biblia, tenemos la iglesia viva, la autoridad de la iglesia como una regla para guiarnos. ¿Cómo la iglesia va a ser guiada sin la palabra de Dios? La Biblia tiene que guiar a la iglesia, no la iglesia a la Biblia. Y si nosotros quitamos la Biblia y la ponemos a un lado y nos vamos conforme a las costumbres de este mundo, la pregunta es, ¿somos cristianos? No. Porque al decir que nosotros somos cristianos, estamos ¿qué? Estudiando la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Dice, como una regla para guiarnos, declaramos que esta iglesia instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre por la vida, tiene el derecho a cambiar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento y por lo tanto nosotros aceptamos su cambio del sábado al domingo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No le añadas ni le quites. Entonces, declaramos con franqueza que la iglesia realizó este cambio, hizo esta ley al igual que ha hecho muchas otras leyes. Por ejemplo, el viernes de abstinencia, el celibato sacerdotal, las leyes que tienen que ser con los matrimonios mixtos, reglamentación de los matrimonios católicos y 1000 leyes más. Siempre causa algo de risa ver a las iglesias protestantes en el púlpito, a través de la legislación, exigir la observancia del domingo, la cual no hay nada en su Biblia. Ellos mismos lo están diciendo, que en la Biblia no hay un fundamento que hable acerca de que debemos adorar a Dios en el día domingo. Como dice en Ezequiel 20, y santificad mis días de reposos y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora, recordamos bien el estudio pasado, ¿cómo decía? Que el día domingo es la marca ¿de qué? De la iglesia. Eso lo decía un sacerdote católico, que la marca de la iglesia
es el día domingo. Dice aquí, Pedro de Germán, Catecismo de Doctrina Católica de los Conversos, 1957, página 50. Ahí en ese catecismo se hacen preguntas y la pregunta es, ¿cuál es el día de reposo? Y Pedro responde, el sábado. Le hacen la pregunta, ¿por qué nosotros observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta de Pedro, nosotros observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Quién lo transfirió? La Iglesia Católica. Hermanos, la palabra es eficaz. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? La palabra es verdad. ¿Cuántos de nosotros creemos eso? Entonces, hermanos, al decirme aquí en la Biblia que el día de reposo es el día sábado, ¿por qué nosotros, nosotros gracias a Dios ya salimos de ese punto, ¿verdad? Ahora nosotros estamos guiándonos conforme lo que dice la palabra de Dios. Pero anteriormente nosotros éramos unos ignorantes. ¿Por qué? Porque muchas veces a nosotros nos hablaron acerca de los mandamientos de Dios, pero nosotros poníamos más atención a los mandamientos de hombre que a los mandamientos de Dios. Si yo aquí les pregunto a cada uno de ustedes, antes de que ustedes aceptaran los mandamientos de Dios, ¿cuántas veces ustedes les habían hablado acerca de los mandamientos de Dios? Yo recuerdo allá en mi pueblo hay una iglesia adventista, pero yo no los conocía bien. Pero un día me hablaron acerca del sábado, ¿verdad? Y yo, como era el monaguillo, le ayudaba yo al padre ahí a servir el vino, a dar las hostias y todo eso, pues me aferré más a la enseñanza católica en vez a la palabra de Dios. La palabra de Dios nosotros ya conocemos que es eficaz, que es verdadera, que en ella está la luz. Pero muchas veces nosotros, hermanos, aún leyendo, aún viendo con nuestros ojos lo que dice la palabra de Dios, ignoramos lo que ella nos quiere decir. Sigamos adelante. Daniel Ferres, Manual de Doctrina Cristiana, 1916, página 67. Pregunta, ¿cómo se puede comprobar que la iglesia tiene la autoridad para imponer fiestas y días festivos? Respuesta de Daniel, a través del mismo acto de cambiar el sábado al domingo, lo cual aceptan los protestantes y por lo tanto estos indulgentemente se contradicen al observar el domingo estrictamente y romper con otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. O sea, de que aquí está diciendo que las iglesias protestantes se contradicen. ¿Por qué? Porque supuestamente, si vimos anterior que ellos no aceptan, ¿verdad? La Iglesia Católica no acepta la Biblia como regla de fe, pero los protestantes sí. Entonces, los protestantes, ¿qué es lo que deben de observar? El día sábado en vez del día domingo. Pero hoy en día, hermanos, las iglesias protestantes
están observando el día domingo en vez que del día sábado. Y como dice en Apocalipsis acerca de la ramera, y la ramera tenía ¿qué? Hijas. Y las hijas son aquellas que siguen el mismo ejemplo que la madre, ¿verdad? Sigamos adelante. Del sábado al domingo. Aunque hemos visto que el sábado es el día bíblico del reposo, instituido por Dios, observado por los creyentes en los días del Antiguo Testamento, así por el propio Jesús y sus seguidores en los tiempos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cristianos del día de hoy santifican el domingo. ¿Quién hizo o autorizó el cambio? ¿Tiene apoyo de las Escrituras? En este estudio, estos interrogantes serán aclarados. Vayamos a ver. ¿Cuántos y cuáles son los textos bíblicos acerca del domingo? Vayamos a ver en Mateo 28:1 y vayamos contando los versículos que vamos a leer. Dice: pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Ahora la pregunta es, ¿aquí habla acerca de adoración a Dios? No habla acerca de adoración a Dios. En Marcos 16:2 dice: y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a la salida del sol. La pregunta es la misma. ¿Aquí habla acerca de la adoración a Dios? No. Seguimos. Marcos 16:9. Después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pregunta: ¿aquí habla acerca de la adoración a Dios en el día primero o en el día domingo? No. Lucas 24:1. El primer día de la semana, fue muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado y otras mujeres con ellas. La pregunta es la misma. ¿Aquí habla acerca del día de adorar a Dios? No. Juan 20:1. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. ¿Aquí María fue para adorar a Dios? No. Fue para ver al sepulcro, ¿verdad? Al anochecer de ese día, en Juan 20:19, el primero de la semana, estando los discípulos juntos, con las puertas cerradas por miedo, oigan bien esta palabra, estaban los discípulos juntos. ¿Aquí estaban adorando a Dios? No. ¿Estaban con qué? Con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Muchas veces, hermanos, nosotros al leer este versículo, nosotros mismos decimos, aquí Jesús les está diciendo paz a vosotros. Pero ¿por qué Jesús les dijo paz a vosotros? Porque en ese momento ellos tenían miedo. Ellos tenían miedo de que los judíos vinieran y los sacaran y los llevaran ¿a dónde? Al matadero. Pero Jesús se les apareció. Y en otro punto de vista también es de que Jesús se apareció ahí en medio de ellos. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba en el lago? Bueno, pues los discípulos iban en el lago y ellos iban, Jesús fue a orar en el monte
y les dijo, vayan y adelántense. Después Jesús los alcanzó, ¿en dónde? En medio del lago. Y Jesús se iba caminando por encima del agua. Y los discípulos, al verle, ¿qué es lo que tuvieron? Miedo. Tuvieron miedo porque pensaban que era ¿qué? Un fantasma. Y Cristo le dijo, no tengan miedo, yo soy, ¿verdad? Entonces, de igual manera aquí, al ver a Jesús que estaba resucitado, ellos iban a tener más miedo, ¿verdad? Porque estaban viendo a Jesús. Pero por eso Jesús les dijo, paz a vosotros, no tengan miedo, tranquilos, soy yo, ¿verdad? Pero aquí no vemos que dice que adoraron a Dios en ese día, ¿verdad? Sino que estaban reunidos por miedo a los judíos. Dice en Hechos 27, el primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo habló a los creyentes y como iba a partir al día siguiente, alargó su plática hasta la medianoche. Vemos aquí en este pasaje muy interesante también porque muchos lo toman como base de que Pablo aguardó el día domingo en vez de guardar el día sábado. Pero vemos aquí claramente y lo explica bien, que dice que Pablo estaba reunido. ¿En qué día era? Digamos que en el día sábado se reunieron para adorar a Dios en ese día. Pero como Pablo tenía que marcharse, pues en el día primero siguió ¿qué? La plática. Les estaba animando, les estaba dándole más fuerzas espirituales. Pero eso no quiere decir, hermanos, de que en ese día nosotros vamos a adorar a Dios. Claro, nosotros podemos adorar a Dios en el día que nosotros nos nazca, de buscarle, de estudiar su palabra, de hacer una oración. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es desobedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dice Dios? Según en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. O sea que en ese día, hermanos, nosotros debemos de estar reunidos, debemos de estar en comunión con nuestro Dios. Sigamos adelante. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. Y guárdelo para que cuando yo llegue no se haga entonces la coleta. O sea que aquí Pablo les está diciendo, ¿verdad? Estaba pidiendo una ofrenda para pobres, para Jerusalén. Entonces, es le puede decir una escritura de Pablo que le mandó a los de Corintios. Como Corintios tenía muchas riquezas, dinero, pues ellos podían ayudar a sus hermanos que estaban necesitados. Pero muchas veces, había veces que ellos adoraban a Dios en el día sábado, pero Pablo les decía, ¿verdad?, que mejor que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según haya prosperado. O sea que de su corazón aparte algo para tenerlo ahí guardado, ¿verdad? O sea que si ellos gastaban en sus compras y les sobraba algo, que ese algo lo apartaran. Para que cuando él llegara no se hagan coletas, ¿verdad? Sino llegara y agarrara bien el dinero ya y llevárselo ¿a dónde? A los necesitados, a los pobres. Pero aquí en ningún momento está diciendo de que a Dios se tiene que adorar en el día primero.
Dice, ¿cuántos y cuáles son los textos bíblicos que hablan del día domingo? Ninguno de estos 8 textos se refieren al domingo como día de adoración. En la Biblia, el símbolo de la resurrección de Cristo es el bautismo y no el domingo. Vayamos a ver qué es lo que dice Romanos 6, 3 y 8. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, si nosotros aquí metemos en la función del bautismo, acerca en el santuario que Cristo está ministrando, ¿tenía que cumplirse la resurrección? Sí, tenía que cumplirse la resurrección. Pero, recordemos bien que hay 3 puntos que debemos recordar. El sábado nos recuerda que somos creación de Dios, que Dios merece toda honra y toda gloria de nosotros. Ahora, segundo, es que nosotros fuimos liberados, así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, nosotros somos liberados ¿de qué? Del pecado, ¿verdad? Y el tercer punto es acerca de la redención, ¿verdad? Así como Cristo murió por cada uno de nosotros, nosotros al guardar el sábado estamos recordando que Cristo murió por nosotros y Cristo es nuestro Redentor, ¿verdad? Entonces, en estos pasajes, en ninguno de estos pasajes habla acerca de adoración a Dios en el día domingo, ¿verdad? Sigamos adelante. ¿Qué ocurría en la iglesia cristiana antes del retorno de Jesús? Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4 y Daniel 8, 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre del pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios y que se adora hasta sentarse en el templo de Dios como a Dios, haciéndose ¿qué? Pasar por Dios. Hoy en día, hermanos, muchos, ¿cómo le dicen al Papa? Su santidad. ¿Cómo le vamos a decir su santidad a un hombre que es pecador igual que nosotros? Su santidad solamente es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que merece toda honra y toda gloria. A causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados e echó por tierra ¿qué? La verdad, y prosperó en todo lo que hizo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver de que la profecía se tenía que cumplir. Sí. Todo lo que Dios ha revelado por medio de los profetas tiene que cumplirse. Y esta profecía se cumplió cuando Constantino aceptó
ser cristiano, pero de labios para afuera. Y dijo, yo me hago cristiano, pero cristiano a mi manera, y yo como soy el emperador, yo voy a ordenar a todas las iglesias que adoremos a Dios. ¿En qué día? En el día domingo. Tremendo lo que dice, lo que pasamos de ver acerca de la Iglesia Católica. ¿Cómo va a ser la autoridad? ¿Cómo la Iglesia Católica tiene autoridad para cambiar los mandamientos de Dios? Y como dice también ahí, de que ellos no tienen la palabra de Dios como su fe, como su base. La palabra de Dios tiene que ir delante de nosotros, porque nosotros no nos guiamos por medio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Estamos perdidos. Dice, ¿qué ocurrirá en la iglesia cristiana antes del retorno de Jesús? La verdad sería que echada por tierra. Y eso es lo que ya está pasando en nuestros tiempos. La iglesia de Cristo pasaría por un periodo de apostasía. Apostasía quiere decir abandono de la verdad, y sería dominada por personas que no seguirán la verdad, introduciendo costumbres y prácticas paganas, ¿verdad? ¿Qué práctica era observada entre los paganos en los tiempos de Moisés? Según Deuteronomio 4:19, 17, 12 y 3. Vayamos a ver qué es lo que dice. Y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar. A vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. ¿Qué es lo que dice ahí? Que no nos dejemos, ¿qué? Arrastrar. O sea que si nosotros levantamos vuestros ojos al cielo y vemos al sol, la luna, las estrellas y todos los ejércitos que hay en el cielo, que nosotros no nos dejemos arrastrar. O sea que nosotros no vayamos atrás de ellos para adorarlo. Sigue diciendo en Deuteronomio 17:2-3. Y se harán en medio de ti, y se hallarán en medio de ti en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal a los ojos del Señor tu Dios, quebrantando su pacto, sirviendo a otros dioses y postrándose ante ellos, que ore al sol, a luna o el ejército del cielo, cosa que te he prohibido. ¿Qué es lo que nos ha prohibido Dios? Adorar a los astros, ¿verdad? Y como dice el mandamiento, ¿cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo, ¿qué? En la tierra. Entonces, ¿qué práctica era observada entre los paganos entre los tiempos de Moisés? ¿Adoración a los astros? ¿Adoración a Dios o adoración a animales? Adoración a los astros, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué costumbre había en el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés? Según Éxodo 16, 22, 23, Hechos 15, 21. En el sexto día juntaron doble porción, 2 homeres por cada uno, unos 4 kilos, y los príncipes de la congregación se lo dijeron a Moisés. Moisés respondió, eso es lo que ha dicho el Señor. Mañana es el santo sábado, el reposo consagrado al Señor. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy, y hervir lo que tengáis que hervir, y guardarlo ¿para dónde? Para mañana. ¿Verdad? Que era el día sábado. Ahora en Hechos 15, 21. Porque de los tiempos antiguos Moisés tiene a cada ciudad quienes lo predican en las sinagogas, donde es leído, ¿cada cuándo? Cada sábado, ¿verdad? O sea,
que la costumbre, ¿qué costumbre había en el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés? ¿Observaban el día sábado? ¿Adoración al sol o adoración a imágenes? Observancia del día sábado. ¿Qué hábito tenían en común Jesús y el apóstol Pablo? Vayamos a ver qué es lo que dice Lucas 4:16, Hechos 17:2. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó ¿a qué? A leer. Ahora, vayamos a ver lo que hace el apóstol Pablo en Hechos 17:2. Y como acostumbraba, Pablo fue a la sinagoga y por los 3 sábados razonó con ellos, basándose ¿en dónde? En las escrituras, ¿verdad? O sea que no era mandamiento de él, sino era mandamiento ¿de dónde? De las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. ¿Qué hábito tenían en común Jesús y el apóstol Pablo? ¿Guardaban el sábado, guardaban el domingo o guardaban el viernes? El sábado. ¿Cómo considera Jesús ciertas prácticas cristianas que no tienen fundamento bíblico? Según Marcos 7:6 y 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. En mano me honran cuando enseñan como doctrina mandamientos de hombre, porque dejáis el mandamiento de Dios y os aferráis a la tradición de ¿quiénes? De los hombres. Y eso es lo que hoy en día muchas de las iglesias están cayendo. Adorar supuestamente a Dios en un día que Dios no ha puesto, en el día domingo, ¿verdad? Y como dice la Iglesia Católica, que el día domingo es ¿qué? Su marca de autoridad. ¿Cómo va a tener una marca de autoridad la iglesia? Y luego dice que la iglesia está por encima de la Biblia. ¿Cómo la iglesia va a estar por encima de la Biblia? La Biblia tiene que estar encima de la iglesia. Eso es lo que tiene que de ser así. Entonces, ¿cómo considera Jesús ciertas prácticas cristianas que no tienen fundamento bíblico? En mano me honran, enseñando como ¿qué? Como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Quién ordenó la observancia del domingo y cuándo ocurrió esto? Eso ya vimos en el principio, ¿verdad? Fue el emperador Constantino en el día 7 de marzo del año 321 después de Cristo. La Iglesia romana adoptó oficialmente las observancias del domingo en el año 364 después de Cristo, Concilio de Calcedonia. Constantino era adorador de Dios Sol. Se convirtió superficialmente trayendo a las iglesias cristianas esa y otras prácticas paganas. Nosotros, hermanos, muchas veces nos parecemos como a los israelitas. ¿Se acuerdan cuando los israelitas querían tener rey? ¿Qué es lo que dijeron? Nos queremos parecer como las demás naciones, que tengan un rey. Y muchas veces nosotros, en cierto sentido, lo estamos haciendo. Nos queremos parecer a las otras iglesias, aceptando ¿qué? Sus prácticas paganas. Y eso es lo que se ha metido en la iglesia adventista. Se han metido ya muchas prácticas en la iglesia, al cual Satanás está trabajando muy duro dentro de la iglesia adventista. Y nosotros, hermanos, debemos de tener mucho cuidado con las cosas que el mundo nos ofrece. Porque nosotros, al aceptar las cosas del mundo, ¿qué es lo que estamos aceptando? Los mandamientos ¿de quién? De los hombres, ¿verdad? Y principalmente el mandamiento de la Iglesia Católica.
¿Y cuál es ese mandamiento? El tercer mandamiento. Santificarás, ¿qué? Las fiestas. Y en ese punto nosotros estamos cayendo, ¿verdad? El mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas del precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa. ¿Quién lo dice? Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice ahí? De que el domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación ¿de qué? De participar en la misa. Wow. Tremendo, hermanos. Es muy tremendo de lo que este hombre hizo y de lo que está haciendo para engañar a la gente. ¿Quién instituyó la observancia del sábado y cuándo sucedió esto? Según Génesis 2:1 al 3, Éxodo 28 al 11. Vayamos a ver. Así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. ¿En qué día reposó nuestro Dios? En el día sábado, en el día séptimo día, ¿verdad? Ahora, Éxodo 28 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagáis ningún trabajo en el día, en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado, ¿y lo qué? Y lo declaró santo, ¿verdad? Con nuestros propios ojos lo estamos viendo, hermanos. Y aquí dice que el Señor bendijo el sábado y lo declaró un día santo. ¿Quién instituyó la observancia del sábado y cuándo sucedió esto? ¿Los judíos en el monte Sinaí? ¿Los instituyeron ellos? ¿Los romanos en Palestina? ¿O Dios en la creación? Dios en la creación, ¿verdad? ¿Quién debe tener prioridad en nuestra obediencia? Según Hechos 5:29, Tito 1:14. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿verdad? En Tito 1:14, y no entendían a las fábulas judaicas, ni mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Entonces, ¿quién debe tener prioridad en nuestra obediencia? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, no entendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de ¿qué? De la verdad. Jesús es el centro de nuestra adoración y servicio. Separó el sábado como día especial de relación con Él. El ser fiel en la observancia del sábado es demostrar amor a Jesús. Vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos estudiado. La palabra domingo no aparece ¿dónde? En la Biblia. O el primer día de la semana sí aparece, pero no dice, ¿verdad?, que en ese día fueron y adoraron ¿a quién? A Dios. Ni tampoco Cristo dice: como yo resucité en el día primero, me hacen, en honor a mi resurrección, hacen que todos los fieles adoren a Dios en el día domingo. ¿Lo encontramos eso en la Biblia? No. Y si el primer día de la semana Constantino
trajo el domingo, día del sol, del paganismo y permanece hasta el día de hoy. Los paganos adoraban ¿el qué? El sol. En el primer ¿qué? Día de la semana. El decreto de Constantino fue en el día, ¿cuándo fue? 7 de marzo del año 321, ¿verdad? Ahí fue donde este hombre Constantino cambió el día sábado al día domingo, ¿verdad? Pero como dicen los apóstoles, es menester obedecer a Dios antes que los hombres, ¿verdad? Es preferible, hermanos, obedecer la palabra de Dios que obedecer mandamientos de hombres. Si ustedes se dan cuenta, en el catecismo, al cual se estudia, ¿verdad?, para hacer la primera comunión que se le llama, ustedes se van a dar cuenta de que esos mandamientos no están escritos como están escritos en Éxodo 20, del 3 en adelante. Entonces, si nosotros tenemos nuestra Biblia en mano, debemos de leerla, debemos de pedir luz a nuestro Dios, que Él nos va a dar esa luz y nosotros vamos a entender su palabra. Ahora, compromiso de fe. ¿Cuántos de nosotros creemos que no existe base bíblica para la observancia del domingo? Amén. ¿Cuántos de nosotros no aceptamos el domingo como día del Señor porque es una imposición humana? Amén. ¿Cuántos de nosotros confirmamos al sábado como el verdadero día de adoración a Dios en mi vida? Amén. Entonces, hermanos, ese es el estudio que hemos estudiado hoy en esta hermosa noche, del sábado al domingo. Vamos a poner los días, hermanos, para hacer la oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor Santo, por este estudio de su palabra, Señor Santo, al cual, Padre mi Santo, usted, Señor, ha dejado su palabra, Señor, para que sea una lumbrera para nuestros pies, por donde caminar, Padre mi Santo, en este mundo oscuro, Señor. Tu palabra debe de ir delante de nosotros, Padre mi Santo, debe de ser nuestra fundamento de fe, Padre mi Santo, al cual, Padre mi Santo, ella nos enseña lo que a usted le agrada, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi Santo, en esta hermosa hora, Señor, que usted nos ayude, Padre mi Santo, a guardar su día santo, como usted lo manda en su santa palabra, Señor Santo. Que cada uno de nosotros tengamos ese deseo, Padre mi Santo, de escudriñar más de su palabra, Señor Santo, y no ser engañados por el enemigo, Señor. Ayúdanos, Padre mi Santo. Te pedimos, Padre mi Santo, por todas las iglesias del mundo, Padre mi Santo, que dicen adorarte en un día equivocado, Padre mi Santo, pero realmente, Señor, a quien adora en ese día equivocado, realmente eres tú, Señor. Te pedimos, Padre mi Santo, de que abras sus ojos, Señor Santo, abras sus mentes, para que puedan entender y comprender de tu palabra, Señor Santo. Sabemos, Padre mi Santo, que tu palabra es eterna, Padre mi Santo, tu santa ley es eterna, Señor, porque usted no cambia, Señor Santo. Usted es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi Santo, en esta hermosa hora, Señor, que usted nos acompañe de donde quiera que vayamos, Señor Santo. Que su Santo Espíritu nos guíe y nos instruya en tu palabra, Señor Santo. Te pedimos, Padre mi Santo, que usted perdone nuestros pecados, Señor Santo. Límpianos y purifícanos de toda maldad, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.